Buenos días. Vamos a continuar con el capítulo 1, parte 2 de Marilda Yamamoto. Recuerden con lo que dejamos en la clase anterior, ¿no es cierto? El concepto de Marx, que solo podemos acceder a la comprensión de los procesos de producción históricos si los buscamos en la forma por la cual los hombres producen los bienes materiales. El modo de producción es el concepto que permite pensar en la totalidad social, en la forma de producir los distintos medios necesarios para la subsistencia. Los elementos básicos que se tienen en cuenta para caracterizar un modo de producción son el tipo de fuerzas productivas y el tipo de relaciones sociales. Marx plantea, por eso dice la metáfora marxista, de cómo es el modo de producción. La base son las fuerzas productivas y las relaciones de producción, o sea, la base es la economía. Estas fuerzas productivas que la forma en que se produce, la fuerza de trabajo, las técnicas, el modo que se produce y bajo qué relaciones de producción, porque podemos producir una computadora en un modo de producción bajo relaciones de producción cooperativas, o puedo hacer una computadora en una relación de explotación. O sea que lo importante son las dos cosas. Y esto produce, ¿no es cierto?, un sistema político, jurídico que justifique esa base económica, que justifique, por ejemplo, la explotación. El modo de producción capitalista se caracteriza fundamentalmente por la libre venta de la fuerza de trabajo, o sea, el obrero va al mercado y ofrece su fuerza de trabajo, por el dominio o predominancia de la producción industrial, por la propiedad privada de los medios de producción, que están en manos de los capitalistas, por la apropiación privada de los bienes del capital, del consumo y de la riqueza. Apropiación privada, fundamentalmente, de la plusvalía. Eso es el modo de producción capitalista. Hubo modo de producción esclavista, modo de producción feudal antes del capitalista, pero decimos que una sociedad es predominantemente capitalista porque puede haber otras formas de producción en una sociedad, en una misma sociedad. Pueden convivir diferentes modos de producción. Pero por eso cuando uno caracteriza una sociedad, Argentina es predominantemente capitalista. Un concepto clave son las fuerzas productivas, que nosotros hablamos recién. Es la combinación de los elementos de trabajo bajo relaciones de producción determinadas. Las fuerzas productivas es el conjunto de los medios de producción que cada sociedad utiliza para obtener los distintos bienes necesarios para la subsistencia. Comprende las riquezas materiales o materias productivas, los conocimientos y medios técnicos utilizados para la producción y la propia fuerza productiva del trabajador, del ser humano. O sea, el conocimiento en esta época es fundamental. Las profesiones son fundamentales para aumentar la productividad en un determinado trabajo. Vamos a hablar de la mercancía, que ya lo hablamos, pero ahora la vamos a definir. Decimos que mercancía es un producto del trabajo útil. Puede ir al mercado a ser intercambiada. Una mercancía es un objeto exterior que satisface necesidades humanas. Por lo tanto, posee utilidad. Y esto se considera un valor de uso, adquirido mediante el trabajo útil, que solo en el cambio será reconocido. Una mercancía también posee un valor de cambio,
siempre y cuando llegue al mercado, lo cual significaría que puede darse a cambio de otra mercancía. Si yo produzco una artesanía, pero si la tengo en mi casa y no la coloco en el mercado, no se transforma en no tiene valor de cambio. Puede tener valor de uso solamente también si la vendo a eso. Si no, lo hice para mí y ya no es una mercancía. Es un producto útil, pero no es una mercancía. Esto también del trabajar y del trabajo útil también significa que si tengo una panadería, produzco pan y el pan se me quemó o se cortó la luz y no lo pude cocinar, se endureció, no lo puedo vender, no es un trabajo, no se convierte en mercancía. Ese trabajo que yo hice fue un trabajo inútil, no me sirvió, trabajé, gasté energías, pero no lo transformé en productos. Dijimos que tiene un valor de uso la mercancía. Ese valor de uso es la capacidad de un producto del trabajo para satisfacer necesidades humanas, sin importar si es física o psicológica. Un perfume, la moda puede ser que una necesidad psicológica, quiero estar a nivel de los otros, quiero parecerme a otros. Entonces, la moda tiene un valor, un valor de uso, ¿no es cierto? Una poesía, un libro, para algunos tiene un valor de uso porque me satisface psicológicamente. La teoría del valor. La teoría del valor, basado por supuesto en el trabajo de Karl Marx, sostiene que el valor de un objeto resulta solamente del trabajo empleado en producirlo. De acuerdo con esta teoría, mientras más trabajo o tiempo de trabajo lleva un objeto, más vale. Marx definió al valor como el tiempo de trabajo consumido. Si yo produzco una herramienta, un par de zapatos, y Olga Páez lo produce en 3 días, y los de la fábrica del lado o mis vecinos producen un par de zapatos parecidos en 2 horas, a Olga Páez no le van a pagar por sus 3 días de trabajo, sino que le van a pagar por el valor medio, por lo que se produce. Este par de zapatos vale 2 horas de trabajo. ¿Se entiende? O sea que no es lo que a mí personalmente me lleva el tiempo, sino que el tiempo consumido es un tiempo promedio en esa cultura. ¿Cuánto cuesta la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo tiene su equivalencia en las mercancías que durante el transcurso de toda su vida le son necesarias para su subsistencia al trabajador, bajo las condiciones medias de vida, y son necesarias para su conservación y reproducción. O sea, el valor de la fuerza de trabajo a mí me tiene que alcanzar para alquilar, para mantenerme yo y para mantener a mi familia. Y también el pequeño ahorro que es para mi jubilación, cuando yo no pueda producir. Entonces decimos que la fuerza de trabajo es una potencia que solo se exterioriza en contacto con los medios de producción. La fuerza de trabajo es una mercancía y es la única mercancía que siendo consumida crea valor. El consumo de la fuerza de trabajo pertenece al capitalista, del mismo modo que le pertenecen los medios de producción. Entonces, el salario es el precio de su fuerza de trabajo, que se paga al obrero por trabajar durante una jornada laboral. Por favor, es el precio de la fuerza, no es el precio de lo que produce, no es el precio de su trabajo. Recuerden la definición de trabajo. El excedente, que esto es el caballito de batalla de Marx, ¿no es cierto? Es la plusvalía.
cuando empezó a hablar de la plusvalía. Es la parte de la jornada laboral que no les paga al trabajador, la plusvalía. O sea, que no es un trabajo esclavo, ojo que con eso, porque si ustedes ven el modo de producción esclavista es diferente. El obrero vende su fuerza de trabajo, o sea, vende todo lo que va a producir con su fuerza de trabajo en ese periodo, en unas horas. Yo le vendo 8 horas de mi fuerza de trabajo. Todo lo que se consuma, todo lo que produzca consumiendo la fuerza de trabajo pertenece al capitalista. Pero hay una parte que la necesito para sobrevivir. Esa parte es el salario y el excedente es lo que se le llama la plusvalía. La plusvalía es la materialización de tiempo de trabajo excedente. Trabajo no pagado apropiado por la clase capitalista. ¿Excedente de qué? Excedente de lo que necesita el trabajador para subsistir. No es un trabajo que nos sirva, es el excedente de lo que necesita el trabajador para subsistir. Nace en el proceso de producción la plusvalía. Y ojo, se realiza en la circulación. Si el capitalista tiene lo producido sin vender, no está obteniendo plusvalía, porque se realiza en el mercado, en la circulación. Entonces hablamos también de plusvalía relativa y plusvalía absoluta. Para Marx, la plusvalía relativa es cuando se disminuye el tiempo de trabajo necesario, ya sea disminuyendo los costos de producción o aumentando la productividad, sin necesidad de alargar la jornada laboral. Cuando se disminuye el tiempo de trabajo necesario. ¿Qué era el tiempo de trabajo necesario? La subsistencia del obrero y de su familia. Cuando se consigue disminuir el tiempo de trabajo necesario, hay mayor tiempo de trabajo excedente. Eso es la plusvalía relativa. Y tenemos la plusvalía absoluta, que es la prolongación de la jornada laboral para que los trabajadores produzcan un mayor tiempo de trabajo excedente. La plusvalía absoluta se dio fundamentalmente cuando se inicia el capitalismo, que se trabajaba de sol a sol, que se trabajaba 12 horas, pero con las leyes laborales y la organización de los trabajadores fue disminuyendo y tuvieron que apelar y trabajar fundamentalmente la plusvalía relativa del capitalismo. No quiere decir que todavía no exista la plusvalía absoluta. En algunos espacios existe, pero en el trabajo que se visibiliza más y donde hay mayores organizaciones obreras, esto ya no se ve prácticamente. Entonces, la condición histórica para el surgimiento del capital y el presupuesto esencial para la transformación del dinero en capital es la existencia en el mercado de la fuerza de trabajo libre. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes van a ver que tienen, yo hice un resumen del capítulo 1 de Yamamoto, que va a ir acompañado en PDF, en un archivo PDF, con estos trabajos. Muchas gracias y cualquier problema que tengamos me lo comunican por el foro. Buenas tardes.